estaba de huelga. Vos escuchaste hablar a esta chica chilena que está diciendo, bueno, viste que está... Estoy por un aumento de sueldo. Bueno, le digo que usted está muy cerca de alcanzar ese aumento. Está un 85% ya lo tiene, ¿eh? ¿Cómo andás, Horacio? ¿Cómo ¿Bien? te va, Carlito? Bien, hoy me ibas a hablar del año 1947 y me dijiste, la FIDE se hace cargo, ¿así era el título? Sí, unas cuantas cosas pasaron en el 47. A ver. El tema de la FIDE por ahí es el tema central, ¿no? Porque Sí. como vimos la última vez, empieza a aparecer como el organismo rector, que bueno, para Claro. eso había sido creado, pero nunca había funcionado de tal manera. Bueno, cuando fallece Alekhine a principios del 46, empieza a tomar las características, repito, para lo que fue fundado. Pero como estas charlas, estas crónicas son generalmente o siempre están destinadas a los grandes torneos de la historia, aparte de a otros hechos ajedrecísticos, cuando hablamos de 1947 no podemos soslayar que el principio de 1947 no estuvo, digamos, bajo el manto de la FIDE, porque el principio ajedrecístico, digamos así, porque bueno, la Unión Soviética no era miembro de la FIDE todavía en 1947, Sí. y realmente inauguró la Unión Soviética el año ajedrecístico con una nueva edición del campeonato, del famoso campeonato soviético, el 15º en este caso. Como ya dijimos, el campeonato soviético durante muchos años fue considerado el torneo más fuerte del mundo, dejando de lado los Sí. campeonatos mundiales, ¿no? Sí. Para este 15º campeonato, las invitaciones que se cursaron incluyeron obviamente a Botvinnik, que había ganado por lo demás las dos ediciones anteriores, Sí. y a los más fuertes jugadores de la Unión Soviética, como siempre, Smyslov, Boleslavsky, Flor, y bueno, todos los nombres rutilantes a los que nos tenía acostumbrados. Aparte, a todos estos nombres se sumaban aquellos que habían clasificado por propio derecho en las semifinales del campeonato, que también eran siempre muy fuertes y muy importantes ajedrecísticamente. Y hasta hubo un detalle interesante, que es hasta Paul Keres, aquel que había sido castigado de alguna manera al finalizar la guerra por esa presunta colaboración con los nazis, de la cual ya habláramos. Sí. El jugador estonio fue de alguna manera perdonado, obtuvo un perdón definitivo, digámoslo así, al recibir una invitación también para participar de este certamen. Para variar, la nota la dio Botvinnik al enterarse de que aún no había arreglo ni acuerdos para la disputa de un torneo o lo que fuere, pero para ocupar el trono mundial que Alekhine había dejado vacante. Sí. Y se enojó y desistió de participar, se ofuscó. Bueno, entonces como no jugó, digamos que de una plaza vacante que se completó con otro maestro, pero de todas formas la ausencia de Botvinnik no empañó para nada una competencia que, repito, como de costumbre, en los campeonatos soviéticos resaltaba por el nivel ajedrecístico de sus participantes. Y bueno, Paul Keres, considerado en esos tiempos el número 2 del mundo, no hizo sino confirmar su momento excepcional, triunfando con 14 puntos sobre 19 posibles en el torneo y con un punto entero de ventaja sobre el segundo, que fue otra vez el extraordinario ajedrecista ucraniano Isaac Boleslavsky, de quien ya hemos hablado, saliendo terceros empatados, como siempre, Smyslov y Bondarevsky, otros dos extraordinarios exponentes del ajedrez de aquellos lugares. Bueno, volvamos ahora al tema de la FIDE, porque como ya lo adelantáramos, los años de posguerra vieron el posicionamiento de la FIDE, fundada en 1924, más de 20 años atrás, como el organismo rector del ajedrez mundial, un rol que hasta allí, como decíamos, no había desempeñado nunca y para el que en realidad había sido fundada, ese era el objetivo, ¿no? Así pues, la entidad, tras el fallecimiento de Alekhine en poder del título, puso manos a la obra, por fin, para implementar los mecanismos de sucesión. Así bosquejó, digamos, en principio, en su primer congreso después de la guerra, en 1946, un torneo entre los considerados 6 mejores jugadores del mundo, que luego de muchos cabildeos se jugó en 1948. Esto lo vamos a comentar en detalle el viernes próximo, es muy importante. Bueno. Pero además organizó el primer torneo zonal de la historia, con el objeto de iniciar una serie de certámenes clasificatorios para un nuevo ciclo de aspirantes al título y definir, al término de 2 años después, un desafiante para el nuevo campeón del mundo que surgiera en 1948. Y este zonal se jugó en julio del 47. Para hacer un resumen, la FIDE planeaba
hacer un torneo con los mejores jugadores del mundo y nombrar, digamos, y del que saliera el nuevo campeón del mundo, pero paralelamente ya iniciar los torneos zonales, interzonales y candidaturas para lograr que saliera un desafiante para desafiar a ese mismo campeón del mundo dentro de 2 años. O sea, era una jugada muy interesante a muy largo plazo y que en realidad salió bastante bien. Este torneo zonal que te digo que fue el primero de la historia, se jugó en la ciudad holandesa de Hilversum, tuvo la particularidad de reunir nada menos que a los campeones de 14 países europeos. Allí estaban, entre los principales y los más fogueados competidores, estaba Savo de Hungría, Trifunovic de Yugoslavia, O'Kelly de Bélgica, Rosolimo de Francia, bueno, los campeones, grandes jugadores. Además había otros jugadores menos conocidos fuera de su país, pero evidentemente de buena fuerza porque eran campeones en el suyo. Entre estos estaba el checoslovaco Ludek Pachman, un joven que no tenía pergaminos en ese momento en disputas internacionales, pero que animó el torneo desde el vamos, para sorpresa de todos, y aunque no pudo ganarlo, obtuvo un segundo puesto meritorio y sorprendente, como augurio de una excepcional carrera en la que destacaría como jugador, como didacta y sobre todo como autor de famosos libros de ajedrez. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido alguna vez en las manos uno de los famosos libros de Pachman, de aperturas, de táctica, de estrategia, etcétera, etcétera? Bueno. El que ganó el torneo fue el gran jugador belga Alberic O'Kelly, que ya había dado la nota en Jogovens en el año anterior, tal como lo vimos oportunamente. Bueno. Y hacia fin de año, otra vez, los rusos se hicieron ver en un torneo internacional jugado en noviembre en Moscú, al que invitaron a algunos jóvenes jugadores extranjeros en auge, como el mismo Pachman que nombramos y el yugoslavo Grigoric, un famoso jugador también en el futuro. Bueno. Así que bueno, Carlitos, lo dejamos para el viernes que viene. Para seguir el viernes que viene porque debemos estar cortos de tiempo. Exactamente. Hoy ha sido un día con muchísimos problemas técnicos. Ningún problema, no faltaba casi nada. Esto era la médula de lo que quería decir, ya estaría. Bueno, me parece muy bien. Bueno, Horacio, te mandamos un abrazo grande y esperamos el viernes próximo. Un abrazo, Carlos. Que siga muy bien. Horacio Olivera y las historias de ajedrez. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.